Y luego al siguiente coro de bienvenidos nos movemos a la otra fila y luego le decimos bienvenidos y a la otra fila. Nos saludamos en lo que está este canto, ¿sí? Y vamos a cantar. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos porque podemos estar aquí en este lugar para glorificarte, para honrarte, para exaltarte. Ayúdanos a que podamos dejar todas nuestras cargas, Señor, en tus manos, y sabemos que tú has de obrar, que tú has de socorrernos, que tú has de bendecirnos. Gracias por tu sustento, por tu abrigo. Gracias porque nos guardas, porque nos cuidas, Señor. Y queremos adorarte con todo nuestro corazón por quien tú eres. Perdónanos porque te fallamos, Señor. Queremos acercarnos cada vez más a ti, Señor. Es el anhelo de nuestro espíritu, y que también nuestra alma, Señor, te anhele cada vez más. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
Les voy a pedir que tomen un momento sus lugares, por favor, y vamos a tener una participación de cómo ha impactado nuestra vida un niño, cómo un pequeño ha sido de impacto para nosotros. Y le voy a pedir a nuestra hermana Cris que si nos comparte cómo ha impactado su vida un niño. Sí, es bien interesante. No. Bienvenidos, hermanos. Quiero ser así muy breve, hermanos, como decía ahorita la hermana Fanny. En esta ocasión nada más quiero compartirles que para mí fue muy impactante la vida de Oscar en mi vida, porque cuando estudiábamos ahí en la casa de la hermana, del hermano Chava y la hermana Queta, en aquel entonces estaban los misioneros Tom y Amy, y pasábamos un tiempo muy ameno, pero sobre todo muy enriquecido, nutriéndonos de las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Y a mí me decía, pero cómo, yo pensaba dentro de mí, ¿verdad? Decía, ¿cómo ellos pueden estar también aquí interesados en el estudio? Y me sorprendió mucho cuando nos dieron la noticia a los hermanos Reagan que Oscar a sus 10 años había decidido aceptar a Cristo en su corazón. Y yo dije, carajo, pero ¿cómo un niño a esta corta edad puede decir eso? Y hermanos, la prueba está en que aquí tenemos a Oscar. Él ya tiene pues recorrido unos años en el camino del Señor, y quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestro joven Oscar. Felicidades, Oscar. Como ahora sí fui bien concreta. Y también en sus boletines, hermanos, vamos a leer esta lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo número 32, versículos del 1 al 7. Si usted no tiene un boletín, levante su mano y le van a hacer llegar uno. Gracias, Sara. Levanten su mano a quien le falte boletín, por favor. Aquí a Sara, le dan a Sara. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así apagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció.
Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y a cualquiera que nosotros preguntemos, que tenga conocimiento de las Escrituras, nos puede decir todas las grandes maravillas que ha hecho nuestro Dios y cómo olvidarnos de Él, si Él ha sido tan maravilloso para nuestras vidas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y cantemos con alegría y glorifiquemos a nuestro Creador, el que hizo todas las cosas que existen. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Vamos a decirle al Señor: te damos alabanza, Señor, que es vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y su reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y su reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Amén. Le voy a pedir tomen sus lugares un momento, por favor. Estamos compartiendo cómo ha impactado nuestra vida un niño. Y le voy a pedir a nuestro hermano pastor que sea el siguiente. Bueno, ok. Yo le doy gracias a Dios por los niños, hermanos, en particular. Siempre hemos aprendido de ellos, y cuando queremos recibir bendición a través de ellos, nos pasa, ¿no? Somos sensibles a lo que Dios hace. Pero yo le doy las gracias a Dios por la vida de Iker, hermanos. ¿Sabe? A lo mejor son detalles que pasamos desapercibido, pero desde que él estaba muy pequeño, ¿verdad? Orábamos y él decía amén. ¿Se acuerdan? Bien fuerte decía amén. Se escuchaba en todo el templo, ¿no? Y no sé si a usted le ha tocado orar con él, pero cuando es el tiempo de orar, él dice que quiere orar y él es el primero en orar y pide por todo, ¿verdad? Y esa es una bendición, hermanos. Es un niño que apenas tiene 3 años, 4, pero que él ora y desde muy chiquito le enseñaron a decir por lo menos amén, ¿verdad? Le enseñaron a orar, hermanos. Y eso es lo que tenemos que sembrar en cada uno de nuestros hijos,
¿verdad? Para que la palabra de Dios quede sembrada en los corazones de ellos. Amén. Ahora nuestra hermana Luli también nos va a compartir. Gracias a Dios. Y les voy a pedir que nuevamente nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, reconociéndole quién es Él. Él es el Dios que nosotros adoramos. Con el poder de su
Dios es grande, es majestuoso y no hay nadie como Él. Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él existen. Y a ese nuestro Dios adoramos y es la única razón que tenemos para adoración, nuestro Señor. Él es nuestra única razón para adorar y para adorarle a Él, a Cristo, a nuestro Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como Y tomen sus lugares un momento, por favor. Le voy a pedir a nuestro hermano José Luis que nos platique cómo ha impactado su vida un niño. Como ese que tiene ahí. Bueno, buenos días. Pues de todos he sabido mi pasión por los niños, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo hay una atracción de ellos hacia mí, de yo hacia ellos, desde joven hasta estos tiempos, ¿no? Algo que me impactó mucho hace un tiempo, estaba yo en un consultorio trabajando, estaba sentado, llegó una señora con un niño con Down como de unos 3, 4 años de edad. Entonces llegó, se sentó y el niño me vio y salió corriendo a abrazarme, me abrazó y me dio un beso. Es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y me impactó muchísimo ese detalle del niño. Sin embargo, algo muy importante que yo veo en los niños y que me impactan es porque el Señor dice en Proverbios: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Lo que nos hablábamos ahorita de que los niños cómo aprenden desde chiquitos, y es nuestra obligación como adultos y como padres inducirlos a la palabra del Señor. Sin embargo, algo que yo veo en los niños, algo muy importante, es que en ellos yo veo a Dios. Yo veo cómo Él nos pide que seamos como Él, ¿no? Como dice
Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Cómo es un niño? Un niño es totalmente dependiente. Ustedes dejan a un niño como Enrique, lo dejamos aquí o lo dejamos en la calle y va a llorar. Es totalmente dependiente del padre, totalmente. No puede comer, no puede asearse, no puede hacer nada sin el padre. Es muy difícil que un niño de esa edad o un niño pequeño sobreviva al mundo, ¿no? Entonces es totalmente dependiente del padre, y eso es lo que yo veo en los niños. Veo que tengo que ser como ellos, o tenemos que ser como ellos para poder entrar al reino de Dios. Comentaba el hermano Arturo en una ocasión que nos compartió de que aún en el mismo vientre los gemelos o los que están en la misma bolsita pelean entre ellos, ¿verdad? Pelean entre ellos por el mismo espacio, porque eso es un instinto, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucedería si no fuéramos instruidos en la palabra de Dios? Seríamos como esos niños que aún en el vientre pelean, ¿sí? Pero si somos totalmente dependientes del Señor, como los niños, ¿verdad? Totalmente dependientes, que es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos totalmente dependientes y abandonados de nuestra propia voluntad para poder entrar al reino. Eso es lo que yo veo en los niños. Gracias, hermano, por compartirnos. Una persona más que, o sea, voluntariamente quiera decir cómo ha impactado su vida un niño. Si no es así, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a cantar Has aumentado, porque Dios aumenta sus maravillas día tras día, y yo creo que si quisiéramos contarlas todas, pues no nos alcanza el tiempo, pero grandes maravillas ha hecho nuestro Dios. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande, grande es nuestro Señor. Y le voy a pedir a nuestro hermano Limón que pase, por favor, a orar por las ofrendas.
me veo, digo, por lo oscuro de la bocina y de aquí del púlpito. Sí me veo. Okay, me río. Hermanos, puede tomar su asiento, les voy a hacer un breve anuncio. Creo que podemos orar también cómodos. Si conocemos esto, ¿verdad? Es un sobre, es para las ofrendas. Disponga, hermano, su corazón desde su casa, traiga preparada su ofrenda. De todos modos tendremos un breve momento para que deposite su ofrenda, para que disponga su ofrenda. Esto lo hacemos, hermanos, con el simple y simple hecho, ¿verdad?, de darle honra y gloria a Dios, nada más, hermanos. Es todo. Si usted dispone su corazón desde su casa, usted tiene en mente que este dinero es destinado para las actividades de nuestra iglesia, es destinado para misioneros, es destinado para ofrendas, es destinado para la obra del Señor. Así que disponga su corazón, disponga su mente, disponga su alma para ofrendar al Señor. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, hermanos. Padre, te agradecemos lo bueno que has sido con nosotros, Señor, lo bueno que serás con nosotros, Padre. Gracias por proveer lo necesario para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en nuestra mesa no ha faltado alimento. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ahora te pedimos que tú multipliques estas ofrendas, Padre, y las lleves donde se necesitan, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas la vida de mis hermanos, Señor, en su trabajo, y que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, en su casa, que sean prosperados, Señor, también, para que ellos puedan dar de corazón, para que ellos puedan dar con júbilo, con gracia, Señor, y sobre todo pensando que es para tu obra, Señor. Te damos un poco, Señor, de lo mucho que tú nos sigues dando hasta este día, Padre. Bendice estas ofrendas que son levantadas, bendice los corazones, bendice las vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, y también las vidas, Señor, de aquellos que han de recibir un poco, Señor, de lo mucho que también tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Otra cosita, ¿verdad? Este sobre es para las ofrendas y diezmos. Y hay un sobre especial para el hermano Omar, pero si gusta usted, no encuentra ese sobre, póngale aquí Omar y con eso será suficiente. Amén. Dios les bendiga. Pueden pasar a depositar sus ofrendas en lo que entonamos este canto. Y también puede cantar, hermanos, canten, sigamos adorando a nuestro Señor. Te daré
Hermanos, le voy a pedir que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. No voy todavía a predicar, yo sé que los niños tienen que salir, pero déjeme le enseño una porción de la palabra de Dios. Traía ganas de estar ya aquí con ustedes, hermanos. He aprendido algo que fue deleite a mi vida. Quisiera estarme aquí bastantes horas hablando de Deuteronomio capítulo 6. Va a abrir usted su Biblia. Pero déjenme le explico esto, es parte de la predicación, pero se lo puedo decir desde ahorita. Deuteronomio, hermanos, no está escrito para los jueces ni para, no es cuestión de juicio, es cuestión de recordar lo que habían hecho nuestros antepasados. En el caso de ellos, los israelitas, los antepasados, en la condición que estaban ahorita y qué iban a hacer o qué tenían que hacer para que el futuro fuera diferente. Entonces, déjenme le digo que cuando se celebraba la Pascua, había ciertos rituales que se hacían, y uno de ellos era, el niño preguntaba: ¿y qué celebramos? ¿Por qué celebramos esto? No sé si usted sabía, pero la Pascua se celebraba en familia, hermanos. Se celebraba en familia. Y era el padre de familia quien dirigía aquella reunión. Y si usted no lo sabe, pues ahí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que mataban un cordero de un año, todo ese ritual, ¿verdad? Y la sangre en aquel entonces, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, fue que se puso ahí en el marco de la puerta con el propósito de que el ángel de la muerte pasara por alto. Y la carne se la comían o se la comieron para que tuvieran esa fortaleza, para que en el momento que Dios les dijera que salieran, que huyeran de ese lugar, ¿verdad? Tuvieran la fuerza para salir huyendo de ahí, y también prepararlos el Señor con esa fortaleza también para que pudieran depender del Señor y pasar aquel mar rojo, ¿no? Entonces, cada año que lo celebran, porque los judíos lo siguen celebrando, uno de los hijos, dentro de las 3 preguntas que hay por ahí, uno de los hijos dice: ¿y qué celebramos? ¿Qué recordamos? Quise hoy que se quedaran los niños a este tiempo, hermano, porque es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es necesariamente un trabajo de la iglesia, aunque la iglesia, claro está, que está dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Pero es un trabajo que debemos de hacer desde la casa, y que los niños puedan saber qué es lo que celebramos cuando celebramos la cena del Señor. Es una educación que se debe dejar desde pequeño. Pero dice la palabra de Dios en capítulo 6, versículo 10 en delante, y aquí le voy a recordar lo que le decía ahorita. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo correcto y bueno delante de los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. Dice versículo 20: mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan estos testimonios y estos estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que tomemos a Jehová nuestro Dios, y que temamos, a Jehová nuestro Dios, y que temamos a Jehová, para que nos vaya bien todos los días,
y para que nos conserve la vida, ¿como hasta cuándo, hermanos? Como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, celebraba la Pascua, ¿verdad? Y celebraba precisamente eso, que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Hoy en día celebramos que Dios nos sacó, ¿verdad?, del Egipto en el que estábamos, del dominio que estábamos con Satanás, ¿verdad? Nos sacó de esa situación, ¿verdad? Y nos va a llevar a su tierra prometida. Ahorita somos libres, ¿verdad? En Cristo. Y nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que había pasado allá era la sombra de lo que iba a suceder más adelante. Y esto es un recordatorio que hacemos cada mes, ¿verdad? Como iglesia lo decimos cada mes, ¿verdad? De que Cristo murió por nosotros, dio su sangre y su cuerpo, ¿verdad?, fue quebrantado por nosotros. Entonces el ángel de la muerte pasa por alto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tomamos ese ejemplo y pasa por alto lo que el pecado de nosotros ha sido perdonado totalmente, hermanos. Y esto es un tiempo, yo siempre lo he dicho, que nunca debemos de faltar a celebrar esto. Y si usted no se lo había enseñado a sus hijos, si sus hijos no lo saben, bueno, sería que le preguntara: oye, ¿sabes qué significa esto? Y si no, hermanos, la instrucción es en el hogar. Y le digo, no tenemos ningún problema, lo hacemos en casa, pero la instrucción es en el hogar. Usted tiene que explicarle a sus hijos qué es lo que celebramos el día de hoy. Amén, hermanos. Hoy es un día grandioso y un día maravilloso. ¿Qué celebramos, hermanos? Amén. Que Dios dio su vida por nosotros, entregó su vida y eso nos dio salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué le parece si aquel que va a participar de la cena del Señor, aquel que haya creído en Cristo y después de ello se haya bautizado, puede ponerse de pie para participar de la cena? Déjeme le digo una cosa, no estamos excluyendo a nadie. Igual que la Pascua, permítame hacer este ejemplo, ¿verdad? Pero igual que la Pascua se hacía en familia, ¿verdad? Y hay pasos que hacemos no porque digamos que somos superiores los que nos bautizamos a los que no se han bautizado pero que han creído en Cristo. No, sino porque es un orden, y como iglesia hemos dado esa pauta, ese orden. Así lo hemos decidido como iglesia. El que haya creído en Cristo y después de ello se haya bautizado puede participar. Todo aquel que haya creído en Cristo después sea bautizado. Es que le pido que se ponga de pie todo aquel que vaya a participar para recordar lo que Cristo hizo por nosotros hace ya 2000 años. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y le voy a pedir a 2 varones que pasen por favor a servir a la congregación. Los que estén bautizados. Gracias, hermano. Pásale, hermano. Claro. Pásale. El hermano ya ha dado su paso de obediencia, ¿verdad?, a bautizarse. Y hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Esto simboliza la sangre de Cristo. No es sangre ni es vino tampoco, es jugo de uva, simboliza. Y este pan simboliza su cuerpo que fue partido por nosotros. Si Él no hubiera muerto, ¿verdad?, no hubiera servido de nada que hubiera venido. Oremos para darle gracias a Dios. Dios, te alabamos porque tuya es la honra, la gloria y la alabanza. Y no la compartes con nadie porque desde los tiempos antiguos, cuando Adán y Eva pecaron, tú prometiste un libertador, Señor. Y a través de los tiempos has mostrado cuál iba a ser la pauta a seguir. Y el día de hoy como familia nos presentamos delante de ti, como esa familia de Dios, para darte las gracias porque no solamente prometiste un libertador, sino que enviaste un libertador. Y no solamente eso, sino que murió por nosotros y pudo pagar el precio de nuestro pecado, Señor. Y es por eso que el día de hoy te alabamos y glorificamos tu nombre y te adoramos, Señor, a través de este acto simbólico en el cual recordamos el sacrificio de tu Hijo.
que hizo por nosotros. No hace falta más sacrificios, porque lo que hizo Cristo en la cruz, tu Hijo, fue suficiente. Y es por eso que te adoramos, Señor, y reconocemos eso, Señor. Y con toda reverencia y con toda humildad y adoración es que participamos de la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le voy a pedir a los hermanos que tomen la copa, la compartan, y luego después el pan, y lo compartan, y lo vamos a hacer todo en un solo acto, hermanos. El tomar el jugo y el pan lo vamos a hacer en un solo acto. Así es de que ponga atención a ello. Pásale con el pan, hermano, también. Sí. Amén. Gracias, hermano. Y como familia, hermanos, en Cristo, ¿verdad? Bebamos, quien tenga copa, no pasa nada. Beba y recuerde lo que Cristo hizo por nosotros. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Comamos también del pan. José Luis, nos diriges en oración. Oremos. Nada de lo que podamos hacer, Señor, es válido, Señor, sobre lo que tú hiciste, Señor. Te damos gracias por mantenernos cerca de ti, por habernos escogido, Señor, por habernos adoptado.
Puede sentarse, los hermanos van a pasar a recoger las copas, puede sentarse. Voy a pedir a los niños que pasen al frente, vamos a orar por ellos. Todos los niños y preadolescentes, ¿verdad?, que ayudan ahí en el trabajo, esforzándose. Hermana Hilda, él es Joel. Joel, te extrañábamos, no habías venido, ¿eh? Qué bueno que estás entre nosotros. Amén. Gracias, hermanos, gracias por servir a la congregación. Vamos a orar por estos niños, hermanos, amén. Elisa, oras por los niños, porfa. Oremos. Amén, amén. Pasen, niños, pasen, por favor. ¿Qué tiene ese bebé? ¿Qué? Corre con los niños, corre. 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 Ok, hermanos. Por si usted no lo sabía, parte de la celebración, la participación de los niños va a estar ahí arriba, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por su palabra, hermanos. Por su palabra. Cada vez que nos metemos a la palabra de Dios, la estudiamos, ¿verdad? Aprendemos, nos gozamos, vemos las promesas de Dios, lo que Dios quiere para con nosotros, y es mucha bendición, hermanos. Entonces, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios, pero antes vamos a compartir nuestra declaración de fe, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si compartimos nuestra declaración de fe? Levante su Biblia, por favor. Y todos compartimos y decimos: creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la esperanza por la que quiero vivir y la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla. Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén, hermanos. Aunque sea el fundamento, que venimos aquí a leerla, oírla, memorizarla y vivirla, ¿verdad? No quiere decir que en lo diario no lo vamos a hacer. También en lo diario necesitamos leer la palabra de Dios, hermanos. No sé si usted se fijó en el boletín, el título que le he puesto a esta porción de la palabra de Dios. Después de haber estudiado un poco de ella, hermanos, que fue mucho deleite para mí, pensamos en una nueva generación. Yo pensaba en ese título, una nueva generación, ¿sí? Una nueva generación, y por ahí hay un dibujo también en el boletín. Pero en el boletín, la lectura bíblica que está ahí, podemos ver la comparación de un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que nos sigue amando, un Dios que sigue trabajando con nosotros, un Dios que sigue extendiendo su misericordia, y un pueblo rebelde, contumaz, que no guarda su palabra y que no le obedece, que no anda en los estatutos y decretos de Dios,
que adopta a dioses ajenos, que la comparación de uno con otro. Moisés termina escribiendo esto. Después de que hace todo, escribe todo esto y termina con este cántico. Es un cántico, hermanos, y está más largo. Y yo le animo a que lea Deuteronomio en esta semana, si puede hacerlo, ¿verdad? Lea Deuteronomio, porque les decía ahorita, es un libro no para restregarlo en la cara y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, o son obligaciones que tienes que hacer, sino está recordando lo que pasó con el antepasado, ¿verdad? Con la gente. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no entra a la tierra prometida, ¿verdad? Y empieza a hacer las promesas y empieza a hablar con ellos y les dice, ¿sabes qué? Hoy, usan la palabra hoy muchas veces. Y no sé si usted, bueno, espero que usted se dé cuenta, ¿verdad? Agarre un color, un lápiz, y cuando lea esta palabra, subraye todo donde viene hijo, 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 hijo. Me decían, la predicación va a ser para los niños. No, la predicación va a ser para los padres. Para los padres, para que valoren a los hijos. Porque no depende solamente de que los niños escuchen un mensaje, sino que los padres volvamos a retomar eso, porque necesitamos una nueva generación comprometida con Dios, una nueva generación que adore a Dios verdaderamente, que no sea una adoración solamente de domingo, aunque es bueno que el domingo vengamos y nos deleitemos, sino una adoración genuina y continua, y una oración continua y genuina, y una lectura de la palabra de Dios genuina y continua. Porque ¿sabe por qué? Porque si no, hermanos, la generación que sigue se va a perder. Y es lo que está haciendo Deuteronomio, nos empieza a decir, ¿sabes? Acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto, porque si recuerdas, el pasado hizo esto y por eso vagaron 40 años en el desierto, por eso yo los castigué. Podía haberlos llevado por una ruta bien sencilla, pero los traje así, trabajando con ellos, porque ellos fueron duros, porque ellos no quisieron hacer mi voluntad, porque ellos se rebelaron, porque tantas cosas, y yo los traje. Y ahora que estoy a punto de meterlos a la tierra prometida, Moisés vio el lugar, pero Dios no le permitió entrar, porque Dios tenía un propósito. Dios estaba trabajando con la generación que está ahorita. Muchos de los que habían salido de Egipto ya habían muerto. Esta es otra generación. Esta es otra generación. Y sabe, pudiera decirlo de esta manera, de nuestra generación depende que la palabra de Dios corra, que las generaciones que vienen estén instruidos en la palabra de Dios, que la generación que viene quiera seguir a Dios, quiera servir a Dios, que ame a Dios. De nosotros depende, hermanos. La carga está en nosotros. Por eso no es que le compartamos un mensaje a los niños, sino un mensaje a nosotros, porque nosotros somos los que vamos a poner ese cimiento en las nuevas generaciones, hermanos. Usted y yo. Es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y yo creo que lo que hizo Josué, ¿verdad? Lo vemos ahí, fue suficiente, y termina también Josué diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero fue suficiente, hizo el trabajo que Dios le había mandado, ¿verdad? Para que nos llegue la palabra de Dios hoy en día. ¡Wow! Esa nueva generación que se compromete, que llora por su pecado, ¿verdad? Que se arrepiente delante de su Dios, que es pronto para perdonar, ¿verdad? Que es tardo para hablar, que escucha y que está dispuesto a servir a Dios. Dice el capítulo 1, voy a tratar de dar una pequeña semblanza de esto, pero dice capítulo 1, versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y cuando se está escribiendo Deuteronomio, todo se decía en futuro, en futuro, en futuro, en futuro. Pero ahorita vamos a ver cómo, lo leímos ahorita ya, ¿verdad? Cómo empieza a decir hoy se cumple. Cuando leemos Josué, ¿verdad? Que predicaba el día de ayer a Josué y le da el mandato, ¿verdad? Dice, la tierra que yo te doy. O sea, todavía no poseen esa tierra, pero Dios ya le está hablando en presente. O sea, a ti te la voy a dar. Tú eres el que la vas a dar. Se la prometí a Moisés, se la prometí a todos los demás, pero tú la vas a tomar. Esa es la generación que viene ahora a tomar posesión de esa tierra, es la que yo deseo, y Dios trabajó con esa generación, ¿verdad? Y creó a ese pueblo que le buscaba, porque dice el 35 otra vez, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb,
hijo de Jefone o Jefoné. Él la verá y él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, por vosotros, y me dijo, está hablando Moisés, tampoco tú entrarás allá. Versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, escuche bien, vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al Mar Rojo. Moisés está hablando y está diciendo, ¿saben qué? Jehová dijo que ninguno de nosotros va a entrar a la tierra prometida. Ni yo, ya me lo dijo a mí, tampoco yo voy a entrar por desobediente. Solamente Caleb que siguió fielmente a Dios, y Josué, el cual me sirve, es mi siervo. Y si fue siervo, quiere decir que puede ser un buen líder porque obedece, sabe obedecer las instrucciones. Y obedecerá también a su Dios. Y luego, hermanos, ahorita leíamos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando los hijos te pregunten? Tú le dirás lo que sucedió, lo que va a pasar. Y a través de, el capítulo 4, ¿verdad? Habla de la experiencia. Y dice que no se olviden que se los va a dar a sus hijos y a sus hijos y a ti también. Y dice el hoy en el 4:39 le dice, hoy reflexiona, hoy va a pasar esto, hoy, porque se la va a dar a Josué, a esa nueva generación, a esa generación que no estuvo en el desierto quejándose, y ahora por qué nos mandas maná, y ahora por qué no hay agua, nos vamos a morir de sed, y ahora por qué nos mandas codornices, pero nomás en la mañana yo quiero llevarme codornices, y porque aquellos que se quejan y esa generación no va a ver la tierra prometida. Y Dios empieza a trabajar una generación nueva, una generación como Josué y Caleb, que los mandó a la tierra prometida. Eran 12, ¿verdad? Y aquellos días dijeron, no, hombre, no vamos a poder. Y Josué y Caleb dijeron, claro que vamos, claro que podemos, y nuestro Dios va a vencer a todos estos. ¿Qué tantos son estos? Y Dios empieza a ver esa generación, ¿verdad? Dios lo levantó, claro está. Y empieza a ver esa generación y empieza a trabajar con esa generación. Y dice, esa es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y esa es la nueva generación que Dios está buscando. Me acordaba del canto de Daniel, ¿verdad? ¿Hace cuánto lo compusiste, hermano? 8 años, 4 años, 6 años. 4 años vamos a pensar. Y él en su canto, ¿verdad? En esa canción que escribió, dice que esta generación te exalte, ¿no? Sirviendo la verdad en amor. Algo así dice, ¿verdad, maestro? Y es lo que él pensaba que podía hacer los jóvenes de su generación cuando estaba él trabajando con jóvenes en la presidencia de los jóvenes, ¿verdad? Y es la realidad, hermanos. O sea, Dios sigue hablando en nuestras vidas y nos sigue diciendo, estoy buscando esa generación que realmente adore a Dios. No solamente de domingo. Y que no cante bien los primeros cantos, porque los primeros cantos así como que, y veo que voy llegando, sino que adore desde que llegue, o desde antes, desde allá, desde su casa, ¿verdad? Y que venga aquí adorando y se junte con los adoradores a adorar. De eso se trata, hermanos. Que a través de la palabra de Dios haya quebranto en su vida, ¿verdad? Y ahí en lo apartado de su casa, ¿verdad? Ahí llore con Dios, ¿verdad? Le pida a Dios, se fortalezca con el Señor y salga a luchar contra el mundo. Y que la oración sea real en nuestra vida, como lo veíamos la semana pasada. Comparto entonces, creo que por ahí le puse, yo no tengo boletín, pero por ahí le puse en el boletín de esta nueva generación, Gracias, hermana, te la voy a quitar, pero 4 cosas que quiero compartir de esta nueva generación según, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. 4 cosas. Oramos por una nueva generación que haga ¿qué, hermanos? Que haga ¿qué? Número 1, para que guarde su palabra en un temor reverente.
en un temor reverente. Hoy en día la palabra de Dios se mezcla con pensamientos, con creencias, se explica lo que no tiene necesidad de explicar y se desvía la palabra de Dios, y lo que quiso decir es esto y realmente lo que quiso decir, y su Dios es un rey, entonces usted es su hijo de un rey y usted puede, comprarse la mejor casa y el mejor carro. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, hermanos. Si Dios le llega a confiar o nos llega a confiar cierta economía, nos va a pedir cuentas también de eso. Porque al que más se le da, más se le demanda, dice la palabra de Dios. Y si hablamos de riqueza con respecto a la palabra de Dios, pues entonces Jesús era un pecador, ¿no? Porque nunca tuvo ni dónde recostar su cabeza. O sea, enseñanzas como esas que son erróneas, hermanos, que son erróneas. Entonces nos dice a nosotros, generación, versículo 1 del capítulo 6: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, oramos para que esta generación guarde su palabra en temor reverente, para que instruyamos, decía ahorita el hermano, ¿verdad?, palabra de Dios al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparte de su camino. Para que los niños, cuando se rebelen contra la palabra de Dios, porque no es ni siquiera contra nosotros, haya arrepentimiento, y que el Espíritu Santo no los deje estar tranquilos, porque van a saber que están en contra de Dios y van a arrepentirse y van a volver, hermanos. Que por lo menos nosotros seamos ese estorbo, ¿verdad?, para que no hagan lo incorrecto, y que cuando lo hagan, que Dios hable directamente a sus vidas y hay una transformación de vida. Necesitamos trabajar nosotros con la generación que está más adelante, hermanos. Y permítame hacer esta comparación, o permítame hacer esta aplicación, por favor, y no se moleste, sino, evaluemos y hagamos algo. ¿Son nuestros hijos muy espirituales, hermanos? ¿Son nuestros hijos espirituales? ¿Son nuestros hijos apasionados por Dios, que aman a Dios, que darían su vida por Dios? ¿Piensan en las cosas espirituales todos los días? ¿Oran todos los días? ¿Leen su palabra? ¿Comparten al Señor todos los días? Tenemos mucho trabajo por hacer todavía, hermanos. Tenemos mucho trabajo por hacer. No se ha acabado el trabajo que Dios nos ha encomendado, que Dios nos encomienda hoy, porque dice: se lo enseñarás, lo guardarás tú, que somos la generación ahorita, ¿verdad? Tu hijo, que también es presente, aquí está tu hijo y el hijo de tu hijo, el futuro. Ese mandamiento que tú vas a guardar, lo tienes que guardar con temor y reverencia, tú y tu hijo, porque se lo va a estar enseñando, y también el hijo de tu hijo. No es mi responsabilidad, es de mi hijo, que se lo enseñe a su hijo, pero que se vea el modelo y que siga trabajando para que llegue a nuestros nietos, al futuro, la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. ¿No es cierto que es un deleite? Hay gente que no sabe ni para dónde va, ni qué tiene que hacer, ni qué va a hacer. Hay gente que no tiene esperanza. Su esperanza es el ahorita, el ahora, vive ahorita, y lo que pase después no me interesa. Nosotros tenemos una esperanza, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad. No es el ahorita, qué hacemos y qué logramos, es la eternidad, hermanos. Y cuando ponemos nuestra mirada en la eternidad, volteamos a ver la palabra de Dios, tenemos que guardar su palabra, hermanos. A eso nos insta. Veamos a los niños que tenemos aquí. ¿Es responsabilidad de los maestros? No, es responsabilidad de los papás, es responsabilidad de usted y de mí, porque cuando los presentamos, ¿verdad? Los que presentamos, todos nos levantamos y fuimos testigos, somos testigos y somos, aquellos, no quiero decir padrino, pero aquellos hombres que estaremos dispuestos a hacer influencia en estos niños, también en la palabra de Dios. Los hermanos decían, la hermana Luli decía: Oscar es un jovenazo ya, dispuesto a casarse, en edad de casarse, dije.
Perdón, hermano. Y lo veían con su hermanita trayéndola de la mano para venir al culto, hermanos. Y bueno, yo me acuerdo también de cuando llegué, ¿verdad? De niños, y que ahorita, oiga, ve a Madaí, casi está de mi tamaño. Y era una niña cuando yo llegué, hermanos. Carlita. Y empezamos a ver a los niños, ¿no? Y a los jóvenes, a Daniel Rocha. Y empezamos a ver ahí, ¿verdad? Y empezamos a darnos cuenta, va creciendo la generación, hermanos. Y Dios nos encarga, oye, guarda la palabra, atesora la palabra, enséñasela a ellos. Enséñasela a ellos. Entonces, hermanos, no estamos, permítame decir este ejemplo, no estamos viejos. Estamos en la generación que Dios quiere usar para bendecir a los demás, a las próximas generaciones. Para bendecir a nuestro hijo y al hijo de nuestro hijo y hasta donde nos alcance, ¿verdad? Ser ese modelo, ser ese modelo. El día de ayer viajamos está re lejos, hermanos. San Antonio, ¿de qué? O sea, los Álamos de San Antonio. Sí, los Álamos de San Antonio, hermanos. Es frontera. Me dijeron unos hermanos, por aquí cerca llega a la frontera, hermano. Usted se va rumbo a Ojinaga, antes de llegar a Ojinaga está la desviación a Manuel Benavides y se mete usted 56 kilómetros creo, y luego ahí dejamos la troca ahí con el dueño de Conjunto Primavera, dejamos la troca y seguimos más para adentro, hermano. Y allá adentro, Pero fue una bendición, salimos a las 9 de la mañana, regresamos a las 9 de la mañana, pero fue una bendición, hermano, porque me tocó llevarme al hermano Héctor David Rodríguez, más de 50 años de pastor, hermanos, en el pastorado. Me platicó, aproveché, ¿verdad? Dije, aquí es cuando, pues vamos nomás dos, íbamos en mi troquita. A ver, hermano, dígame sus iglesias, dónde estuvo, cómo Dios le usó, cuáles fueron sus momentos difíciles, sus momentos de gozo, aquella persona que estaba a su lado que era de bendición, aquel que le ayudó. Le pregunté de todo, hermanos, de todo. Y el hermano fue uno de los que a mí me permitió el Señor predicar en esta ocasión, ¿verdad? Y él fue el que dio palabras de consejo. Y todavía ahorita, hermanos, a sus 70, me dice, tengo 79, bueno, tengo 80, el 16 de junio cumple 80. Y dice, y él, hermanos, fue bendición porque yo anoté aquí los consejos que le dio al pastor y los consejos que le dio a la iglesia. Consejos para el pastor: ama a sus ovejas, busca a las otras ovejas que faltan, vive de tal manera que ensalcen el evangelio y cumple tu ministerio. Basado en Juan 10, ¿verdad? Y luego consejos a la iglesia: obedece a tu pastor, procura ser buenos y puntuales en diezmar, ora por su pastor, lleven el evangelio, anímenlos, bautícenlos, disipúlenlos. Un hermano de 80 años que ha guardado la palabra, ¿verdad? Y que su palabra es ahorita una realidad y es está presente, hermanos. Es el hoy. El hermano tiene 80 años, pero es el hoy. Es lo que necesitamos oír, la palabra de Dios fiel, que se ha guardado generación tras generación. Hermanos, este pasaje sirva, ¿verdad?, para recordarnos que debemos guardar la palabra, pero no solamente guardarla en el cajón, hermanos, sino leerla, ¿verdad?, aplicarla a nuestra vida y sea real en nuestra vida, de tal manera que sigamos siendo sensibles a la voz de Dios. Número 2, hermanos, número 2. Dice, estaba basado en el versículo 2, para que guarden su palabra a nuestros hijos, hermanos. Yo ya se lo decía ahorita, que nuestros hijos lleguen a ser esos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros los guiamos, Dios nos ha puesto como esos guías, como esos ayos, como esos entrenadores, como esos, ¿cómo se llama? Entrenadores en la palabra de Dios. Es el trabajo que nos ha encomendado el Señor, nos ha confiado a nuestros hijos para que los llevemos a Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de llevarlos a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos busquen a Dios, amen a Dios, se entreguen a Dios. Es el trabajo de nosotros, hermanos. Y no hemos terminado. Todavía podemos seguir recordando la palabra de Dios. Ya no vamos a imponerla, ya no vamos a decir, siéntate ahí, porque no, ¿verdad? Ya tenemos que, llega una etapa en la cual tenemos que enseñar, tenemos que modelar la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que trabajar para que nuestros hijos también guarden esa palabra, que sea tesoro para ellos. Que no sea solamente, pues sí conozco, pues sí sé, escucha, sí yo me juntaba,
yo me juntaba cuando iba. Sino que sea tesoro. Y tesoro es lo que estamos dispuestos a aventar todo, tirar todo por algo. Eso es un tesoro, hermanos. Pero hermanos, necesitamos ser insistentes en esto y ser ejemplo. Yo le pregunto, ¿qué le dijo Dios a través de la palabra esta semana? No me lo tiene que decir, o sea, le estoy preguntando. Gracias a Dios que leyó su Biblia todos los días. Gracias a Dios que todos los días oró, ¿verdad? Y todos los días compartió del amor de Dios a alguien a través de un consejo, a través de una palabra, a través de un texto. Usted bendijo a alguien. Porque aunque no lo crea, hermano, somos una nueva generación. Y aquí al frente usted ve una foto, ¿verdad? Que pareciera ser que está enojado por ahí el pastor, que la gente que trae celular. Pero sabe, hermano, déjeme le digo una cosa. Somos una nueva generación que ya no tenemos pretexto, porque la palabra de Dios la traemos en el celular. Entonces usted puede compartir la palabra de Dios, puede leer la palabra de Dios, puede bajar devocionales, puede ver comentarios, ¿verdad? Como usted lo hace cada domingo. Cuando yo estoy predicando, agarra el celular, yo digo, está leyendo algún comentario de Deuteronomio, va a estar profundizando, porque a lo mejor una palabra no la entendió y a lo mejor la está enriqueciendo, ¿verdad? Entonces no hay pretexto, hermanos. Qué bendición que tiene el celular, ¿verdad? Qué bendición que tiene el celular, que agarra un texto, ¿verdad? Lo agarra y lo manda por Facebook, porque se mete a Facebook para bendecir a los demás, ¿verdad? Y luego también agarra otro texto o el devocional, ¿verdad? Y luego lo manda por Twitter, si tiene Twitter, o Instagram, una foto con un texto, ¿verdad? Y ahí está y todo. O sea, es una herramienta bien útil, hermanos. Qué bendición que trae su palabra y puede ponerla en Nueva Traducción Viviente y en la 60 y en inglés y en lo que usted quiera. Entonces tiene una herramienta. Entonces no tenemos pretexto. No podemos decir no tuve tiempo de leer la palabra de Dios porque no se le olvida el celular en la casa, porque se devuelve, porque se le pierde, lo reporta rápidamente, porque lo busca, porque lo manda a arreglar. Entonces no tenemos pretexto. Qué bueno que somos una nueva generación que tiene esta herramienta. Entonces usémosla. Usémosla, hermanos. Y si yo estoy diciendo algo que no es correcto, pues busque también ahí. A ver, el pastor está diciendo esto y busque ahí también y enseñe. Sigo adelante, hermano, porque si no me voy a quedar aquí. Estoy bien emocionado con esta palabra. Pero dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, necesitamos atesorar la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos orar por esa nueva generación para que nuestros hijos amen al único Dios, que abracen a Dios como Padre, que no se separen de Dios, hermano, que pase lo que pase, estén dispuestos a buscar a Dios y que Dios esté por encima de cualquier decisión que tomen, que posiblemente no lo están haciendo, pero tenemos que guiarlos a ello, ¿no? Tenemos que decirles, nada más hay un Dios. Existe solamente un Dios. No se moleste por lo demás, porque los otros dioses van con D minúscula y no existen, los ha creado el hombre. Hay un solo Dios. Si hubiera varios dioses, Dios también nos lo diría. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y le hace esto, ¿cómo se llama? Le dice esta palabra al pueblo que está ahorita. Y le dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Déjeme leer una cosa, hermano. No sé si usted se acuerda. A lo mejor sí se acuerda, si no le voy a recordar esta etapa. Pero cuando Jesús fue tentado, o cuando Jesús le preguntaron algunas cosas, entre ellas, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Se acuerda? Aquel hombre que llegó cuando da la parábola del buen samaritano. Jesús le dice, llamarás al Señor tu Dios. Esta es la palabra que le dice. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza de tu prójimo como a ti mismo. La educación cristiana, no es cristiana porque es de Cristo para acá, ¿verdad? Pero la educación bíblica se hacía en el hogar, hermanos. A los 5 años los padres ya habían enseñado todo lo que Dios mandaba. Hoy en día se lo dejamos a alguien más que lo haga.
y no lo enseñamos nosotros. Hace 3 o 4 años, no recuerdo, Abdiel dijo, vamos a hacer la escuela dominical para los hogares. O sea, hacer las clases de escuela dominical, y ¿sabe qué? Padre de familia, y si no hay padre de familia, madre de familia, a usted le toca dar la escuela dominical en su casa. O la lección bíblica, ¿verdad? Porque dominical sería el domingo. Ahí está. Porque es su responsabilidad. Es bíblico. Hágalo usted, tenga. Si no tiene material aquí, yo le doy material. Eso es lo que el hermano proponía hace como 4 años. Y lo que leía más abajo, no sé si usted recuerda, ¿verdad? Que lo leía cuando es tentado el Señor Jesús. Dice, versículo 13, dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. ¿Se acuerda? Ese es el pasaje que usó Jesús cuando fue tentado. Y otro pasaje que usó cuando fue tentado es el versículo 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios. No tentarás a Jehová vuestro Dios. O sea, el Señor Jesús, instruido en el hogar, ¿verdad? Aplicando la palabra de Dios en el momento de la tentación. Eso es lo que deseamos que hagan nuestros hijos, hermano. Que amen a Dios verdaderamente, que lo abracen como Padre y que esté por encima de todo lo que hay en el mundo, de todas las distracciones que hay y de todo lo que sucede. Amén, hermanos. Y dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quién, hermanos? Esta frase de tus hijos está por todo Deuteronomio, hermanos. Esta semana que lea usted Deuteronomio, subraye, ¿verdad? Verá cuántas veces viene. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por último, hermano, porque se está diciendo muchas cosas más con respecto a este pasaje, pero necesitamos orar por esa generación para que comuniquemos las nuevas a las generaciones de la verdad divina, ¿verdad? Las nuevas de la verdad divina, hermanos, de la verdad divina. Que realmente crean, estén confiados en la palabra, sepan qué es lo que dice la palabra de Dios, y sepan tomar decisiones correctas, que podamos alentar a nuestros hijos, que podamos instruir a nuestros hijos, que les enseñemos a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a los que nos rodean, ¿verdad? Y que las traigamos siempre con nosotros, ¿verdad? Y le digo, ahora con el celular es más fácil, ya lo trae ahí su palabra, ¿verdad? Yo creo que aquí hablaba un poquito de eso, no se crea, estoy hablando cosas incorrectas, pero aquí dice, y la traerás como señal en tu mano, y estarán en tus frontales y entre tus ojos, en tus frontales y entre tus ojos. O sea, mente, corazón, y lo practicabas. Así es como llega el Evangelio, hermanos. El Evangelio nos enseña la palabra de Dios, nos muestran que estamos mal delante de Dios, que tenemos que ponernos de acuerdo con Él. ¿Entendemos el mensaje? Entonces nuestro corazón dice, tenemos que hacer algo. Entonces creemos la palabra de Dios, lo confesamos, ¿verdad? Por eso lo vivimos. Si usted lo cree, lo atesora, lo va a practicar. Si alguien no lo practica es porque no lo cree o porque no lo ha atesorado en su corazón. Por eso no lo practica. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, necesitamos empaparnos del Señor, hermanos. Necesitamos agarrar y poner textos, necesitamos hacer papelito, regalar papelitos, escribirlos en la casa, ¿verdad? Ponerlos ahí. Si hay un muro en su casa, mande un rotulista, ¿verdad? Ahora es más fácil, puede hacer una lona, poner una lona en su casa y que sea la palabra de Dios, el texto que a usted más le gusta. Y afuera de la casa puede poner un rótulo y pintar las paredes, ¿verdad? Y poner textos, y luego en su carro poner y traer literatura y regalar y empaparnos, ¿verdad? Y traer cantos ahí y estar todo lo que sea con respecto al Señor. Debemos empaparnos de ello, hermanos. Debemos empaparnos de ello. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Los sacerdotes lo agarraron a que fuera literal, ¿verdad? Entonces se pusieron aquí una lámina de oro, ¿verdad? Porque era pura y dice santidad a Jehová.
Y luego traían aquí una cajita, ¿verdad? Donde sabían la voluntad de Dios. Y acá también, o sea, no se trata de eso. No se trataba de eso, se trataba de la palabra de Dios, de que fuera real en su vida, como tiene que ser en nuestra vida, que sea congruente lo que vivimos con lo que hablamos y lo practicamos. Dice la siguiente, si no estoy mal, basado en el versículo 18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué, hermanos? Estamos en la palabra, ¿verdad? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Tus padres no entraron, no pudieron ver la promesa por desobedientes. Sé tú obediente. O sea, hazlas, cúmplelas, y tu Dios te va a bendecir. Nuestro Dios nos va a bendecir. Aunque parezca que no, hermanos, aunque parezca que perdemos, aunque parezca que las cosas son diferentes, no va a pasar así. ¿Por qué, hermanos? Le digo algo y con eso termino. La fidelidad de Dios es para siempre, hermanos. Y aun cuando usted y yo hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Aun cuando nosotros hemos sido rebeldes, Él nos ha seguido amando. Aun cuando no queremos hacer su voluntad, sigue extendiendo su misericordia y nos da vida en vez de muerte. Nos da lo que necesitamos en vez de lo que merecemos. Por eso Moisés termina diciendo: tu Dios, y se lo leo una vez más, que Él lo tiene en su boletín, ¿verdad? Pero dice: escuchad cielos, y hablaré, y oigan tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad, Dios y sin ninguna inequidad en Él. Es justo y recto. Y luego voltea a vernos a nosotros y dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y Él te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Está diciendo Moisés en estos pequeños versículos: ¿sabes qué? Los que estamos ahorita aquí, pregunten a las generaciones pasadas, pregúntenle a sus padres y a los ancianos lo que sucedió por la desobediencia y cómo éramos. Pero nuestro Dios sigue siendo Dios. No lo cambia, no cambia lo que hagamos nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si oramos? No me sé el canto de Daniel, ¿verdad? Ni le voy a pedir que lo cante, pero ¿por qué no aceptamos el reto de nuestro Dios de ser una generación diferente, una nueva generación? Una nueva generación que ame a Dios, una nueva generación que se comprometa con Dios, una nueva generación que quiera servir a Dios, que quiera mostrar a Dios, que quiera enseñar de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es enriquecedora, porque nos anima, Señor. Y lejos de hacernos a un lado, desecharnos, nos muestra que hay esperanza en ti, Señor. Tenemos todavía esperanza de ser una generación diferente, una generación que te ame, una generación que te sirva, una generación que sea ejemplo. A los niños que están ahorita, que es el presente, ni siquiera el futuro, es el presente, aquí están. A los adultos que también aquí están presentes, a nuestros ancianos que también están presentes. Permítenos ser ese ejemplo que tú nos pides que seamos, Señor. Una generación que te adore, que adore tu palabra, que esté por encima de cualquier ley, de cualquier constitución, de cualquier decreto, esté tu palabra y que realmente sea nuestra declaración de fe.
Ayúdanos, Señor. Necesitamos ayuda porque no sabemos cómo hacer muchas cosas, porque hemos fallado en nuestra enseñanza hacia los niños. Ayúdanos a ser ese ejemplo, los que estamos aquí, Señor, y los que no están entre nosotros, que son parte también de esta iglesia, Señor. Permítenos recordarle lo que tu palabra dice con respecto a esto, Señor. Padre, que tu iglesia Antioquía sea realmente esa iglesia, esa generación que tú deseas que seamos hoy, no mañana, pasado, que seamos hoy. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que se pongan sobre sus pies y vamos a cantar Grande es tu fidelidad. Si cada uno de ustedes tiene su boletín, en la parte de abajo vienen los anuncios. Vamos a leerlos para que nos queden claros y lo tengamos en mente. Vamos a leer el número 1. Dice: apoyemos a Omar para su sostenimiento en el seminario, solo 50 pesos por semana. Ya nada más quedan 2 meses con este reto, entonces si usted gusta cooperar, lo puede hacer en los sobrecitos blancos que están en la parte de atrás, o en un sobre amarillo, y le pone ofrenda para Omar. Sigamos con el reto del techo. Los martes, cultos de oración y capacitación en el Sermón del Monte es lo que se está llevando a las 6:30. Somos importantes cada uno de nosotros, así que ojalá que pudiéramos estar todos los que estamos aquí. Próximo domingo se van a festejar a las mamás, entonces los varones, por favor, quédense al finalizar. La hora en la que se va a festejar, ¿cómo va a ser la dinámica? Necesito platicar con los varones. Pamela y Ricardo nos prestan su casa, hermanos. Si gustan, pueden sentarse. Pueden sentarse, perdón. Pamela y Ricardo nos prestan su casa. Pudiéramos tener el culto allá o tener el culto e irnos allá, pero platico con los varones y les decimos, ¿sí? Ok, entonces para estar pues al pendiente de lo que se vaya a planear, lo que vayan a decir los varones, pues estar ahí al pendiente, hermanas. Y también pues varones de avisar. Y el 19 de mayo va a venir el ministerio Light Shine, que si usted conoce a una persona que quiera adoptar un niño, ese es el momento para que usted lo invite, para que venga a este culto. Va a ser un culto evangelístico, entonces ellos pueden conocer
lo que se requiere para esto, para la adopción, y sería pues muy bueno que estuvieran aquí. Y el 19 también se va a levantar una ofrenda especial para la familia Martínez, para nuestros hermanos Demri y Yacet y sus hijos, que ya no van a estar aquí con nosotros, entonces para que vaya preparando su corazón para esta ofrenda que se va a levantar. Y pues el 18, hermanas, las invitamos, va a ser mi despedida de soltera, es sábado, para que lo tenga ahí anotado en su agenda. Me gustaría mucho que pudieran estar aquí a las 4 de la tarde. Sí, y ahorita me acerco y les doy una invitación. Si se me pasa o algo, me dice, no me has dado invitación. Sí, pero bueno, ahorita se las doy la invitación. Y hermanos, por favor, quédense al final los varones. Bueno, varones y jóvenes están solicitando también apoyo de los jóvenes varones. Amén. Y los jóvenes, muchachos, tenemos reunión el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nuestro hermano Oscar nos va a estar compartiendo algo interesante, así que vengan. Y pues vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hermanos, también antes de, no hizo mucho hincapié nuestra hermana. Me gustaría que hiciéramos hincapié, hermanos, nuestro hermano Demri, su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios ha estado ya con nosotros 2 años, o sea, un año con una pausa de 1 año. Y los hermanos vuelven a Nicaragua, ¿verdad? Ya no van a estar por acá, no vuelven al rancho de momento, ¿verdad? Así está bien, hermano. Entonces ellos, el 19 de mayo es su último domingo que están entre nosotros. Hermano, ha sido mucha bendición a nuestra vida. Yo creo que no pudiste hacer más cosas, a lo mejor porque no te dimos oportunidad de hacer más cosas. El hermano ha crecido, hermanos, el hermano ha crecido mucho y damos gracias por su vida. Y queremos, como líderes, pensamos en una ofrenda, hermanos. Entonces, ¿qué le parece si le damos una ofrenda como iglesia a los hermanos? Algo que salga de la tesorería y algo que pudiéramos dar nosotros. Entonces, tiene un par de domingos para estar orando y decirle al Señor, Señor, ¿cuánto quieres que yo le dé a esta familia? ¿Verdad? El hermano Ricardo quiere presentar un reto, no necesariamente a la iglesia, sino un reto casi personal con respecto a poder ayudarles para que hagan su ministerio ellos allá. Entonces, Ricardo y Pamela, ¿verdad? Han pensado en algo, están buscando apoyo para apoyarlos allá en el ministerio en que está. Es complicado, hermanos, es complicado donde están, no tienen refrigerador, o sea, muchas cosas bien complicadas que si no he platicado con él o con ellos, bueno, sería que platicaran. Ese domingo, hermanos, nos vamos a ir de aquí y vamos a irnos a comer con él a la sierra, hermanos, sí, lo vamos a invitar a comer y nos pondremos de acuerdo y quien quiera ir a acompañarlo, pues nos vamos a comer todos juntos, es la idea, hermanos, pasar tiempo con el hermano. Si usted quiere preguntarle algo o invitarlo a través de la semana, ¿verdad? Todavía quedan 15 días en lo cual una familia lo puede invitar, preguntarle correos, preguntarle información, ¿verdad? Para seguir teniendo relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, recuérdelo, dentro de 15 días prepare su ofrenda. Y algo que va a pasar ahorita es para los niños, hermanos, niños de primaria para abajo, bueno, los niños, ¿verdad? Ya los preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos como nosotros, aunque traigamos el niño adentro, no vamos a participar. Deje que los niños se deleiten y quisimos hacer algo especial para ellos por esto, hermanos. Creemos que a los niños les encantan los dulces y a veces los limitamos que con una bolsita o no, mi hijo no haga esto. Entonces quisimos hacerles una mesa de dulces que está, creo yo, bastante surtida. Entonces para ellos, hermanos, para que se lleven muchos dulces y los peguen en su casa y todo eso. Y después los lleva con los doctores, ¿verdad? Van a tener mucho trabajo. Amén, entonces es para ellos. Sí, la dinámica usted nos la dará a entender. Sí, pero van a estar los niños ahí, puede verlos, tomarle fotos, gozarse con ellos, pero va a ser algo bien bonito. Es todo. Sí, vamos a ponernos sobre nuestros pies y cantar Más el Dios de toda gracia.
Dios sea la honra y la gloria. Deseamos que Dios le bendiga, le guarde, le fortalezca y le establezca. Amén, hermanos. Pues nada más vamos a esperar a que bajen los niños y pues van nuestra hermana Gris. Ok, ya pueden bajar los niños. Ok, entonces varones de mi lado izquierdo, por favor, vénganse para acá, hermanos varones. Nosotros rápidamente nos organizamos y decidimos. Varonas, con permiso, hasta luego, que les vaya bien. Goodbye. Demri, pásale para acá. Enrique, para acá. Isaí, pásale para acá. Carlos Limón, para acá. Oscar, también, y el otro Oscar, y Daniel. Y el otro Daniel ya corrió. Ok. Sí. Ok. Josué también para acá. Ah, no te hagas tú también.